Este evento ha sido organizado por la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe, presidida por la doctora Dolly Montoya Castaño, rectora de la Universidad Nacional de Colombia, por la Red de Macrouniversidades de América Latina y el Caribe, presidida por el doctor Enrique Graue Vígers, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. Agradecemos también a la Secretaría de Desarrollo Institucional de la UNAM y a la Facultad de Economía todo el apoyo recibido para la organización de este seminario internacional. Al claustro académico de investigadores e investigadoras de la Facultad de Economía de la Pontificia Universidad Católica de Ecuador. Al claustro de investigadoras e investigadores del Instituto Nacional de Salud Pública de México. Al equipo de la Secretaría General de la UDUAL. Asimismo, a las investigadoras y los investigadores de la Universidad La Salle de Colombia y de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Todas y todos ustedes, muchas gracias por su trabajo y compromiso con este proyecto. Nos da mucho gusto que nos sigan a través del canal de la Red de Educación Continua de la UNAM en YouTube. Sean todas y todos bienvenidos. El día de hoy, la mesa se denomina Impactos económicos y sociales de la pandemia SARS-CoV-2, COVID-19, crecimiento, empleo, educación, pobreza y desigualdad. La moderación de esta mesa correrá a cargo del maestro Eduardo Vega López, de quien leeré algunos datos curriculares. El maestro Eduardo Vega López es economista por la UNAM, con estudios de doctorado en Historia por la Universidad Iberoamericana y en Economía por la Facultad de Economía de la UNAM. Es profesor titular de tiempo completo y director de la Facultad de Economía de la UNAM. En uso de la palabra, el maestro Vega López. Muchas gracias, Víctor. Muy buenos días a quienes nos ven y escuchan desde México, desde Centroamérica. Muy buenas tardes a quienes lo hacen desde Sudamérica u otras latitudes con esos horarios. La verdad que me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes en esta tercera mesa de este importante seminario internacional que, como ya se decía, tiene el título general de Pandemia, Recesión Económica y Políticas. En esta ocasión, la tercera mesa de este seminario lleva enfáticamente un énfasis que justamente tiene que ver con lo que ya se refería igualmente, y a propósito estaremos escuchando las ponencias acerca de impactos económicos y sociales de la pandemia SARS-CoV-2, COVID-19, crecimiento, empleo, educación, pobreza y desigualdad. Para esta ocasión tenemos previsto en nuestro programa que nos acompañen en la mesa el doctor Andrés Mideros de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, quien es probable que se conecte con nosotros. No, ya se conectó. Muy bienvenido, Gusto. qué bueno. Gracias. Bienvenido, Andrés. Tú me dirás si mantenemos el programa o hacemos los ajustes que habíamos convenido para que estés hacia el final de la mesa. Hacia ¿Prefieres? el final está bien, Eduardo. Muchísimas gracias y un Muy saludo a bien. todas y todos. Entonces, qué bueno que ya está el doctor Andrés Mideros con nosotros. Bienvenido. Igualmente, en esta mesa tenemos el gusto de presentar al doctor Oscar Martínez. Él es de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, y también estará con nosotros la doctora Andrea Franco Correa de la Universidad de La Salle, Colombia. Cada vez que vayamos avanzando en nuestra mesa, una vez que les toque a cada una o unos de ellos, daré algunas líneas generales de su extenso currículum vitae, solo para poner en contexto la valía académica, universitaria, institucional que tienen nuestra y nuestros ponentes, y solo será breve para escucharles los argumentos, los diagnósticos, las propuestas que seguro estarán pues entregándonos en esta ocasión. Antes de iniciar propiamente, yo quiero solo decir
otras breves palabras, no les quitaré más allá de 2 minutos o menos. Esta mesa es muy importante, igual que las demás, pero esta es muy importante porque digamos que las trayectorias económicas y sociales de América Latina y el Caribe, antes de que emergiera como preocupación generalizada y como problema muy serio el de la pandemia que enfrentamos, ya no eran necesariamente buenas cifras las que estábamos reportando, repito, en la trayectoria económica agregada de la gran mayoría de las economías de América Latina. Si uno revisa con atención informes varios, pero señaladamente les recomiendo que lo hagan a propósito del muy reciente balance económico preliminar que hace la propia CEPAL sobre economías de esta región, publicado hace unos días a finales de febrero. Este balance preliminar registra un Producto Interno Bruto agregado en su tasa de crecimiento anual correspondiente al año 2020, al año de la pandemia, de menos 7.7%. Y de allí varias economías de América Latina tienen exhibiciones aún peores. Digamos, es el caso de México, menos 8.5%, el caso de Ecuador, menos 9%, y así nos podemos seguir aludiendo a algunas economías regionales, pero si tomáramos el Producto Interno Bruto por habitante, pues los registros son aún más dramáticos y también ciertamente toda la información disponible para el análisis económico de estas economías latinoamericanas y caribeñas en relación con evoluciones del consumo nacional que corresponda, los procesos de formación bruta de capital fijo, ya sea en su componente directamente en equipo, maquinaria y inversión que pues compromete recursos para impulsar el crecimiento, o también aquellos que más están ligados a procesos de construcción, que también son cruciales. Vamos a ver que consumo, inversión, incluso los procesos de exportación han tenido evoluciones desfavorables en estos años previos a la pandemia, y qué duda cabe que con la pandemia estas propensiones recesivas se han agudizado de manera notable. Entonces tenemos un problema que discutir, no descuidar la salud pública, no descuidar las preocupaciones relacionadas con mantener la salud en lo posible, disminuir los contagios de COVID, evitar en lo posible las muertes directamente atribuibles a esta emergencia sanitaria y pandemia, y simultáneamente discutir cómo logramos impulsar procesos de recuperación económica que combatan con la atonía económica que tenemos enfrente, con el desempleo, el subempleo, condiciones precarias de remuneraciones al trabajo, etcétera. Pero para eso están nuestra y nuestros expertos en esta mesa, y sin más, yo les voy a pedir que nos vayamos preparando para inicialmente escuchar al doctor Óscar Martínez. El doctor Óscar Martínez, quien tomará la palabra para iniciar esta mesa, es doctor en políticas comparadas de bienestar social, ex becario de la Fundación Carolina para estudios de posgrado en la Universidad de Valencia, España, y desde 2008 es profesor del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana. Ha coordinado, entre otros proyectos, algunos relacionados con investigación económica internacional. El más reciente lleva por nombre La medición del bienestar social en México, una propuesta de análisis en las regiones, el cual se realiza en colaboración con Boston College University Varna, Bulgaria. Cuenta con diversas publicaciones especializadas en revistas arbitradas nacionales e internacionales. Sin más, yo le doy la más cordial bienvenida a este seminario, a esta mesa. Óscar, muchísimas gracias por tu participación. Te escuchamos con mucho gusto. Antes que nada, muchas gracias a Udual, a
Andrés, por haberme invitado. En verdad, estoy muy agradecido. Y precisamente voy a empezar hablando, voy a presentar un PowerPoint con lo último que precisamente el maestro Eduardo Vega hablaba, que tiene que ver con esas cuestiones del contexto a nivel internacional, de lo que está pasando y nacional, claro, de México, con la parte de la pandemia. Voy a presentar esos resultados de investigación que tenemos, que forman parte precisamente de un conjunto de investigaciones que estamos realizando en el aspecto de empleo, en el aspecto de migrantes y en el aspecto concretamente de probabilidades de términos de enfermedad del COVID-19. Y bueno, entonces forma parte de un cúmulo de investigaciones que actualmente realizamos. Y bueno, hoy voy a presentar precisamente lo que tiene que ver con algunos aspectos de comorbilidades y retos sociales y de salud pública como tal. Entonces y quiero que ya se está viendo la presentación, voy a iniciar con la presentación. Denme un segundo. Listo. Bueno, es comorbilidades en salud, sus efectos en personas con SARS-CoV-2, Oscar Martínez y Brenda, que es parte del equipo de investigación. Algunas cifras que muchos de ustedes ya las conocen, pero sí vale la pena volver a tener esa parte del encuadre general. Primero, en el mundo, hasta el día 9 de marzo de 2021, habían 116.521.281 casos confirmados, 2.589.548 defunciones. En América Latina, pues pueden ver el caso de confirmados, más de 51 millones, y en el caso de México andamos por casos confirmados hasta el 9 de marzo en 2.137.884 casos confirmados y 191.789. Claro, hay que agregar los del día de ayer, los lamentables decesos que se dieron, así como las cifras de contagio, aun cuando precisamente el gobierno de manera tal vez optimista dice que vamos en un proceso de bajando la curva, pero pues realmente no se ve tan claramente esas diferencias como tal, ¿no? Y bueno, ¿cuál es la motivación detrás de este bloque de investigación y sin exclusivamente de es determinar qué comorbilidades tienen mayor probabilidad de ocurrencia al riesgo de muerte por SARS-CoV-2? Y dos, identificar los grupos vulnerables con mayor riesgo de COVID-19, con la finalidad de proponer el diseño de posibles estrategias de protección, manejo y cuidado de las condiciones crónicas, así como el diseño de política pública necesaria para el desarrollo social y del bienestar de las personas. Algunos elementos que no solamente en México, sino también en muchas partes del mundo está pasando. En esta primera gráfica vemos la del lado izquierdo de mi izquierdo, son los casos confirmados, tanto para el total de hombres como del total de mujeres. Como podemos ver, la curva está hacia el lado izquierdo. Eso significa que el mayor caso de contagios está en el caso mexicano hacia las personas más jóvenes, cosa que, por ejemplo, la gráfica del lado derecho nos muestra que el mayor número de muertes se dirige precisamente en las personas mayores, ¿no? Entonces podemos ver precisamente esos primeros encuadres que nos muestran precisamente eso. Si bien es cierto que el contagio está más centrado en personas jóvenes, pero eso no significa que no haya muertes también en este grupo, ¿no? Pero la probabilidad de muerte es menor en comparación precisamente con las personas mayores, que son las que tienen mayor probabilidad de muerte. Bueno, desde las primeras apariciones del SARS-CoV-2 fueron encontrados relaciones entre las características de los pacientes confirmados y las enfermedades subyacentes. En cuanto se diagnosticó y se dio a conocer la enfermedad de SARS-CoV-2, los primeros estudios mostraron que 41 casos confirmados a nivel mundial, 32% de ellos estaban relacionadas con esas enfermedades subyacentes, que son las comorbilidades, como es cuestiones cardiovasculares, hipertensión arterial, diabetes, obstrucción pulmonar y obstrucción crónica. Conforme los contagios fueron aumentando a nivel global, documentaron que el 46.4% de los enfermos presentaban comorbilidades. Incluso destacaron que los pacientes que fueron admitidos en terapia intensiva tuvieron un mayor número de estas, 72.2%. O sea,
Las personas que eran admitidas a la unidad de cuidados intensivos, así como las que fueron entubados, el mayor porcentaje tenían comorbilidades preexistentes, ¿no? La OMS el año pasado, en el 2020, señaló que las condiciones de salud generadas por las comorbilidades se asociaban al riesgo de encontrarse en un estado grave de COVID. Entonces empezaron a encontrar con esos pequeños estudios ya a niveles macro que las comorbilidades tenían un efecto muy fuerte en la probabilidad de muerte. Los estudios han mostrado que la edad y las comorbilidades son factores adversos cuando una persona se enferma y pueden conducir a la muerte. Entonces, la edad juega un papel fundamental. Para poder realizar nuestro estudio, utilizamos un modelo que es un modelo muy conocido por ustedes, un modelo Logit. No me voy a detener mucho en la parte técnica, es un modelo Logit como tal, donde la variable dependiente pues es la de probabilidad, la de muerte, si murió o no murió la persona contagiada, ¿no? La fuente de información para nuestro estudio se obtuvo de la Secretaría de Salud Federal de México a través de la Dirección General de Epidemiológica. La información tiene como fecha el 5 de agosto de 2020 y esos incluyen unidades médicas de salud, tipos de instituciones del sistema de salud y variables que tienen que ver con contexto y con las características de las personas estudiadas. El sexo, la entidad de nacimiento, la residencia, el municipio, la nacionalidad, si hablaba alguna lengua indígena, si era migrante, y claro, esto también tiene que ver en dónde se hizo la prueba también, y la fecha de ingreso y el tiempo que tuvieron para llegar a los hospitales, y si tenían enfermedades subyacentes, principalmente diabetes, EPOC, asma, inmunosupresores, hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares y obesidad. Bueno, los resultados, si bien los pueden ver en esa tabla, pero ahorita voy a explicarlos con mayor detenimiento. Son los dos resultados que arrojan el modelo estadístico, pero me voy mejor a explicarlos, ¿sí? Primer aspecto, la diabetes es la enfermedad que provocó mayor riesgos de fallecimiento por COVID-19. Padecerla incrementa la probabilidad de muerte en 89.6%. El efecto marginal señala que por cada grado adicional de diabetes incrementa 3 puntos porcentuales la probabilidad de fallecer. Primer aspecto de intervención de la política pública. Tenemos que revertir este aspecto, tenemos que revertir el problema de la diabetes. Yo ahorita casi al final voy a hablar un poquito más al respecto. La parte de la inmunosupresión incrementa la probabilidad de morir por SARS-CoV-2 en 77% en comparación con aquellos pacientes que no la padecen. La hipertensión incrementa 45% la probabilidad de fallecer por COVID en comparación con una persona no hipertensa. La obesidad, y ese es uno de los problemas que en México somos uno de los países con mayor problemas de obesidad en el mundo. Incrementa la probabilidad en 35% de fallecer por COVID, desagregada por sexo, 37% la probabilidad para los hombres y 31% para las mujeres. El efecto marginal muestra que conforme incrementa el grado de obesidad, aumenta en 1.5 puntos porcentuales la probabilidad de muerte. La insuficiencia renal crónica incrementa la probabilidad de muerte en 1% en comparación con aquellas personas que no tienen este padecimiento. La edad, uno de los factores más complejos. Está en el rango de 45 y 64 años, incrementa la probabilidad de muerte en casi 4 veces en comparación con el grupo de edad de referencia, que son de 0 a 11 años. El efecto marginal muestra para este grupo que por cada año adicional incrementa en 5.5 puntos porcentuales la probabilidad de muerte. El grupo de 65 años en adelante aumenta la probabilidad de muerte 13 veces más en comparación con los de 0 a 11 años. El efecto marginal señala que por cada año adicional incrementa 19.1 puntos porcentuales la probabilidad de muerte. Como tal, tenemos unos incrementos gigantes por cada año adicional en el caso de los 65 años como tal. En el caso del tabaquismo, si bien es significativa, presentó una razón de oportunidad, un error ratio cercano a 1, indicando que su relación con el fallecimiento no es tan claro. Por tanto, se necesita profundizar al respecto. No podemos decir que es confirmar que el tabaco es uno de los factores que también está provocando la muerte, pero sí es importante hacer estudios más a fondo sobre el tabaco como tal. En el actual escenario epidemiológico nacional, el modelo de servicios de salud centrado en la atención correctiva
ha mostrado que la prevalencia de comorbilidades combinada con enfermedades crónicas transmitibles como el coronavirus trae como consecuencia un nivel alarmante de defunciones. En ese sentido, transmitir hacia una política de salud que privilegie la prevención será indispensable para mantener una población sana, además de un sistema de salud que en el largo plazo evite costos tanto monetarios como de pérdidas humanas. Uno de los retos más importantes en materia de salud es generar cambios en el perfil epidemiológico del país. Para ello es necesario la promoción y el diseño de políticas de salud que incluyan cambios sustanciales en la forma de alimentos de los mexicanos, como las vías encaminadas a mejorar su bienestar. Y aquí algo muy importante que quiero señalar es que la reactivación económica, pues la gente tuvo que salir a trabajar con todo y la epidemia. Y claro, aspectos y programas robustos de política social se hacen prioritarios. En varios otros foros hemos podido hablar sobre la importancia de poder que el gobierno instaure una renta básica, un ingreso básico ciudadano, en el cual precisamente pudiera ser uno de los factores esenciales para el mejoramiento de las condiciones en este momento de la pandemia y pospandemia, porque apenas vienen precisamente todos los grandes problemas que van a venir económicos y de incremento de la pobreza, porque la pobreza ha incrementado de manera significativa. Coneval en este año nos va a dar, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social nos va a dar los resultados de la pobreza y claro, va a haber incrementos significativos muy probablemente por la pandemia, ¿no? Ejemplo de esto, en cuestiones de reformas que se hacen necesarias en el aspecto de salud, es el etiquetado frontal de alimentos con alto contenido calórico, azúcar y sodio, pero sobre todo que las personas también tengamos esa parte de ser conscientes que esos alimentos nos hacen daño y de esta forma poder cambiar ciertos hábitos alimenticios. Claro, se necesitan generar programas de intervención para lograrlo. El etiquetado frontal está haciendo algo, pero por sí solo va a tener efectos, sin duda, probablemente, pero es necesario programas de intervención para que ayuden a reforzar eso. Si no, va a pasar precisamente como con las cajetillas de cigarro, de que pues sí, vemos ahí los problemas que ponen ahora ahí con las personas con cáncer, pero pues aún así la gente sigue fumando. Y claro, entonces se necesitan programas de intervención mucho más fuertes. Un ejemplo de ello es precisamente las modificaciones que se han hecho al artículo 20 bis de la Ley de Derechos de Niños y Niñas y Adolescentes en el estado de Oaxaca, en la cual se prohíbe la venta, regalo y suministro de bebidas azucaradas y alimentos chatarras a menores de edad. Claro, pero esto no solamente es la cuestión de ley, tiene que ir acompañada de programas de política pública. Hay en otros países, antes de la pandemia, se habían hecho estudios precisamente de cómo a las tienditas de la esquina o cómo los lugares del barrio donde se compran alimentos y donde los niños a veces adquirían o adquieren ese tipo de golosinas, se hacen reformas precisamente con la intervención de programas públicos para mejorar ese rediseño completamente, porque si bien es cierto que no solamente es la ley donde se dice a partir de mañana ya no, pero entonces, bueno, para la gente que vende a nivel local y así como la redistribución de la forma en cómo los niños van a comer ahora las golosinas que están allí hacia alimentos más nutritivos, es todo un cambio que tiene que ir acompañado de programas de política pública, no solamente es la parte de la ley. Y debido a las condiciones de salud actual, tenemos que preguntarnos hoy en día si para la medición de la pobreza es necesario incluir la parte de las comorbilidades en salud, los accesos, como se mide actualmente para las personas que nos escuchan en la parte y nos ven fuera de México. Uno de los componentes, la forma en cómo se mide la pobreza en el país, es el acceso a la salud. Y claro, el acceso no significa que haya calidad o que haya médicos y medicinas. Esa es una situación también complicada que necesita ser resuelta, pero también debido a las condiciones del perfil epidemiológico en el país, los grados de obesidad y las altas comorbilidades que estamos viendo hoy en día debido precisamente a que salieron a relucir por la parte de la enfermedad de la epidemia que vivimos hoy en día, hace preguntarnos entonces
importancia que tiene incluir ahora las comorbilidades dentro de la medición multidimensional de la pobreza y reformular precisamente esto y sobre todo diseñar programas de política pública que hagan eso, hagan un cambio realmente real en las condiciones de obesidad que se vive hoy en día y mejorar las condiciones de salud en México. Simplemente para terminar con mi presentación, quiero señalar que la parte de la pobreza, si bien es cierto que los programas de política social que se han entablado antes de la pandemia y los programas emergentes hoy en día en México van a tener algún impacto, sin duda, pero no son suficientes. Es necesario repensar precisamente con programas de mayor profundidad, con mayor impacto, como es el ingreso básico, para mejorar las condiciones de pobreza que se viven y las que vienen precisamente post pandemia. Les agradezco mucho. Muchas gracias, Oscar, doctor Oscar Martínez, por tu excelente presentación. Evidentemente, poner el énfasis acerca de las comorbilidades pre y post pandemia y cómo éstas pueden agravar las condiciones de pobreza, desigualdad social y los desafíos próximos que todas las economías, todas las naciones de esta región de América Latina y el Caribe enfrentaremos, para ver cómo reorganizamos de mejor manera los servicios de salud. Lo venimos diciendo en este seminario internacional desde la primera mesa. Suelen ser, a diferencia, con diferencias notables me refiero, y digamos, tal vez excluyendo 3 o 4 casos de América Latina, la mayor parte de nuestras sociedades enfrentan, porque así los tenemos diseñados, sistemas fragmentados, sistemas no integrados, sistemas en buena medida con eficacias distintas, dependiendo sean los énfasis hospitalarios, ambulatorios y de servicios adicionales para la recuperación de la salud, quienes han visto lamentabilísimamente contagiados por este COVID-19. Y por supuesto que este asunto que refiere bien el doctor Oscar Martínez acerca de las comorbilidades y la probabilidad mayor de que sean pues experimentadas con complicaciones o lamentabilísimamente con muertes por estos padecimientos previos a COVID, como obesidad, diabetes, inmunosupresión, hipertensión, insuficiencia renal crónica, etcétera, las que él mencionaba, pues sí nos deja sobre la mesa un desafío importante para discutir también presupuestos adicionales en salud y en estos padecimientos que de cualquier forma existen y deben de ser atendidos de la misma manera ante estas urgencias de la pandemia por COVID. Bueno, pues yo diría que tenemos elementos adicionales para la discusión. Ahora le voy a pedir, con la atención debida, a la doctora Andrea Franco Correa, quien es profesora asociada en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de La Salle, Colombia. También es investigadora de la Universidad de Naciones Unidas, Merit Maastricht, de los Países Bajos, e investigadora visitante de esa misma universidad, con sede en Brujas, Bélgica, que nos adelante sus diagnósticos. La doctora Andrea Franco Correa estudió economía y maestría en ciencias económicas en la Universidad Nacional de Colombia, y sus intereses de investigación tienen que ver precisamente con los temas de esta mesa: pobreza, desigualdad, aseguramiento en salud, envejecimiento, seguridad alimentaria, dinámica del desarrollo social. Así que le escuchamos con mucha atención. Doctora Andrea Franco, por favor.
Maestro Vega, muchas gracias por esa introducción. Muchas gracias a los organizadores por la invitación. Voy a compartir mi presentación. Es también algo muy cortico que quiero compartir con ustedes. Digamos, los temas para abarcar son bastantes. Entonces, arranquemos y entremos en materia. Arranco retomando algo que usted mencionó, maestro Vega, al inicio de la sesión, y es precisamente el estado en el que estábamos, la región como tal, América Latina y el Caribe, justo antes de que llegara la pandemia. No es los primeros brotes que hemos sufrido en los últimos años. Hay que recordar que tuvimos unos brotes muy importantes de Zika y chikungunya. Sin embargo, no estábamos preparados para lo que se venía. Estábamos en una situación muy débil en general en la región. Lo primero, y creo que también ya lo mencionó el profesor Oscar, es la situación que se nos viene en términos de pobreza y pobreza extrema en general en la región. Vamos a sumar, de acuerdo al informe presentado hace una semana por la CEPAL, 22 millones de personas en pobreza y 8 millones de personas en pobreza extrema. Sobre todo es importante recordar cómo están organizados nuestros países. 2/3 partes de la población vive en zonas urbanas, que si bien, digamos, la pobreza no está tan extendida o tan profunda, son las personas que van a verse mucho más afectadas directamente por las medidas que tomaron los gobiernos. Vivimos en una sociedad muy desigual. Esta sociedad muy desigual implica que nuestras condiciones de vida de entrada no son las más óptimas para enfrentarse a este tipo de situaciones. Tenemos un alto índice de hacinamiento crítico en los hogares de nuestros países, muy bajo acceso a agua y saneamiento básico, sobre todo en las áreas rurales, en los centros poblados. No tenemos a la sociedad bancarizada, y eso empieza a ser un problema al momento en el que empezamos a preguntarnos e implementar pilotos de, bueno, ¿cómo hacemos para suplir la falta de ingresos que viene precisamente por el cierre de las, digamos, como el cierre de todos los comercios y de todas las sociedades? De entrada, pues lo que usted dijo, tenemos una proyección de la CEPAL bastante negativa, una reducción del Producto Interno Bruto del 7.9% en la región. Teníamos en el 2019 una deuda que representaba el 68% del Producto Interno Bruto, unos costos de evasión fiscal del 6.3% del Producto Interno Bruto, algunos países con una alta dependencia de hidrocarburos, el caso particularmente preocupante es el de Venezuela, pero también países como Brasil y Colombia. Sufrimos durante el primer trimestre y el segundo trimestre volatilidad en las monedas. En el primero, 14 de las monedas de la región se depreciaron en un 9.2% en promedio. Y casos especiales, la situación de Argentina. Argentina estaba con un amplio índice de deuda, no tenía capacidad fiscal para intervenir rápidamente. Y la situación de Honduras, quiero mencionar la parte porque es muy crítica, precisamente porque ellos venían de un shock muy fuerte de años anteriores. Reciben la pandemia, hacen los cierres que hicimos todos los países, luego vienen Iota y Eta, los dos huracanes, y eso entonces genera un flujo migratorio hacia los países del norte de Centroamérica y a México, que además se convierte en un problema humanitario muy importante también para la región y que no hay que olvidar. También tuvimos un deterioro durante el 2020, gran parte del 2020, de las condiciones financieras internacionales. Aquí estamos básicamente comparando el ENVI global con el latino, y si ustedes se dan cuenta, la brecha que hace aún más costoso nuestros productos. Gracias, digamos, a una iniciativa de Google Community Mobility, entonces traquearon un poco el movimiento en todos los países del mundo desde el momento en que se declara la pandemia hasta el día de hoy. Esto es, está disponible, son datos abiertos. Aquí vemos el ejemplo del Caribe, y es para que ustedes vean cómo en los sectores como parques, comercio, movilizarse hacia el trabajo, ir a comprar comida y transporte público, hay un bajonazo completo durante todo el periodo. Esto está medido, la última medición se hizo hacia finales de enero, que está en estas gráficas que ustedes ven acá, pero ustedes pueden hoy acceder a los datos de ahora, y son muy pocos los países, por ejemplo, que empiezan a incrementar un poco tarde en el año la movilidad en términos de parques. Y en contraposición, pues la permanencia en los hogares que tuvieron las personas del Caribe. Luego pues tenemos lo que ocurre en Centroamérica y México, y básicamente es exactamente la misma
la misma figura, la diferencia que ustedes ven los picos hacia arriba y hacia abajo, estamos teniendo ese tipo de medidas que se instauraron como de picos por un día, picos por género, que fueron terriblemente discriminatorias y restrictivas en algunos países de la región, sobre todo para la población LGTBI. Y aquí vemos el caso de Sudamérica, que es mucho más grave que el del Caribe, en el cual realmente lo que tiene que ver con el uso de transporte público, movilizarse hacia el trabajo y el comercio, pues nos deja unos sectores que indudablemente van a estar mucho más golpeados que otros. Esos son el turismo, sobre todo y de manera particular, pensémonos en el Caribe. Por ejemplo, tenemos el caso de Barbados, en que el empleo directo e indirecto depende en un 70% del turismo. Entonces, cuando miramos a las islas del Caribe, vamos a tener que mirar precisamente esos impactos tan fuertes en la economía de los hogares. El 18% del valor de las exportaciones en la región en el 2019 lo representaba el turismo, es una gran fuente de empleos. Otro aspecto importante para tener en cuenta va a ser el transporte, sobre todo porque en el transporte, además, va a ejercer una presión sobre la seguridad alimentaria de la región en términos de acceso a alimentos, pero también en términos de ingreso de las familias y una disminución del transporte del 6.8% en la región en general. El transporte por aire tuvo una disminución de los ingresos por pasajero, que es el RPK, en Argentina, Brasil, Chile y Colombia, muy importante, del 95%. También hubo una disminución de carga. De hecho, casos importantes en Surinam, donde solamente una aerolínea deja de movilizarse precisamente porque ya no es costo efectivo, y entonces es por ahí por donde entra principalmente la alimentación del país. Y terrestre, específicamente miremos a Mercosur, entonces ahí está el eje Brasil, Paraguay, Uruguay, Argentina, que cierran sus fronteras y un poco como que hace un efecto colateral sobre también el transporte de mercancías. Eso nos lleva también a pensarnos cómo tenemos estructurado nuestro comercio internacional como región. Bajaron las exportaciones en volumen en un 20% y las importaciones en un 25%. ¿Quiénes se vieron más afectados? Aquellos que tenían relaciones comerciales mucho más cercanas con Estados Unidos y la Unión Europea. Aquellos que tienen relaciones comerciales con China previo a la pandemia, hubo una disminución fuerte al principio, pero en resumen, en general, termina siendo una reducción solamente del 2%. Entonces también nos empieza a llevar a pensarnos y a repensarnos, a diversificar. Y además, digamos, mucho de nuestro comercio es intrarregional, entonces ahí también tuvimos varios problemas. Indudablemente, el tema más importante que no podemos dejar de pasar de lado es el tema del desempleo. Aquí lo que vemos es gráficas precisamente tomadas del informe de panorama social de la CEPAL de la semana pasada. Vemos la tasa de desocupación, cómo se incrementa, pero además se incrementa de una forma muy desigual entre el 2019 y el 2020, que le pega mucho más duro a los hogares de los quintiles y a las personas que se encuentran en los quintiles mucho más bajos. Y lo mismo, digamos, ocurre en términos del ingreso laboral. Entonces, las decisiones que toman los negocios en algún momento, con los cierres, los lockdowns, los toques de queda, todas las medidas que toman los gobiernos, es o reducir el personal, enviar a vacaciones a las personas, o disminuir las horas de trabajo. Y todas estas decisiones pues tienen un efecto directo sobre los ingresos de sus empleados. Un poco la estimación que hacen las CEPAL es que 2.7 millones de pequeños y medianos negocios dejarán de existir, es decir, ya no los vamos a salvar. Y importante es que en esos sectores que mencionamos antes se ubica el 34.2% del empleo formal de toda la región. Entonces aquí vamos a tener una presión muy, muy fuerte sobre el empleo de toda la región. Hay otros temas que quiero señalar que me parecen también muy importantes, lo que tiene que ver con efectos directos sobre nuestros sistemas de protección, pero de manera particular sobre la asistencia social. Ustedes saben que como región estamos preparados, tenemos casi todos los países tenemos transferencias condicionadas y eso permitió que los gobiernos se pudieran mover mucho más fácilmente a hacer transferencias monetarias. Eso implicó una suspensión del monitoreo de las condicionalidades. Ocurre de manera particular y formal en Colombia, Costa Rica y Guatemala. En Brasil la suspende, pero no la suspende para todos, sigue haciendo el seguimiento a las mujeres embarazadas. El resto de los países de la región lo hacen un poco ad hoc sin hacer una modificación formal sobre las transferencias.
Lo que les contaba de seguridad alimentaria, tenemos una dependencia de alimentos importados muy fuerte en el Caribe, caso particular de Antigua, Bahamas y Haití, una dependencia de importación de cereales en Centroamérica y somos exportadores netos en Sudamérica de alimentos al resto del mundo. Entonces, por eso se ve, digamos, el efecto de la parada del comercio internacional también sobre temas de seguridad alimentaria. Eso lleva, digamos, a que muchos de los niños, además, estén ahora mucho más expuestos a las peores formas de trabajo. El cierre de colegios, el bajonazo en los ingresos de los hogares obliga de cierta forma a que los niños más vulnerables tengan que apoyar a sus familias y salir a trabajar. Entonces vamos a ver muy seguramente un incremento del trabajo infantil en la región y particularmente en el ámbito rural. En educación, también coincidencialmente la semana pasada sale el informe de UNICEF y el PNUD, haciendo un análisis sobre qué pasó y cómo estábamos preparados como región. Ustedes saben, somos probablemente la región que más tiempo ha dejado cerrados los colegios. Uno de los casos preocupantes ha sido Colombia, que hasta ahora en este momento, desde marzo del año pasado, están volviendo a abrir. Todos los países de la región decretaron este tipo de cierre de escuelas, colegios e incluso universidades, salvo Nicaragua y Angola. 144 millones de niños y adolescentes completaron al menos 5 meses sin asistir presencialmente al colegio, y las implicaciones que esto tiene, digamos, sobre su bienestar ahora y en el futuro, y sobre el bienestar y la productividad de la sociedad. Y además estábamos en unas condiciones bastante difíciles para enfrentar una educación en lo virtual. Entonces, muchos de ellos no tenían los espacios adecuados. Aquí vemos el análisis de 2018, básicamente, de cuáles eran las diferencias. También en quintil inferior tienen muchísimo menos acceso en la región a un escritorio o espacios para estudiar en el hogar. Y lo mismo, o tal vez peor, ocurre en términos de acceso a medios educativos. Entonces, la primera gráfica es acceso a computador, la de la derecha superior es internet en el hogar, la inferior de la izquierda es una tableta y la inferior de la derecha es un televisor, ¿no? Y esto es muy importante en términos de diferenciación también entre lo rural y lo urbano, porque en lo rural, en lo urbano, perdón, tenemos 67% de conectividad, y cuando miramos cómo es la conectividad en lo rural, pues solamente encontramos un 23% en promedio, y eso nos lleva a concluir que más o menos estamos en la región excluyendo a 32 millones de niños y adolescentes de manera permanente de cualquier tipo de educación entre 5 meses y 1 año. Otros temas importantes que no quiero dejar de mencionar, el tema de igualdad de género, el peso de la economía del cuidado sobre las mujeres. Las mujeres indudablemente invertimos mucho más tiempo en el cuidado del hogar, en el cuidado de los niños, y un poco el trabajo en casa lo que hizo fue volcar esa presión sobre las mujeres. El desempleo, cuando lo miramos y lo desglosamos entre edades, vemos que los jóvenes, las mujeres y los adultos mayores son los que se ven más afectados. Hay un incremento en los primeros 2 meses de un 170% de las llamadas a las líneas de atención de violencia intrafamiliar. El embarazo adolescente vuelve a retomarse como una opción para salir del hogar. Entonces vamos a tener una repunte en las cifras de embarazo adolescente, y parte del trabajo doméstico, que representa alrededor de 18 millones de personas en toda la región, 93% de las cuales son mujeres, pues digamos también es uno de los que se ve más afectado porque está en el sector de servicios. No podemos dejar de ver también el impacto sobre los migrantes, específicamente en los países que estamos teniendo un flujo migratorio proveniente de Venezuela, y el otro tema va a ser la presión social y sobre los desórdenes en términos de una disminución de la participación política y social. Muchos de los países tuvieron que reprogramar, el caso de Bolivia, el caso de Chile, sus elecciones nacionales o locales, incluso también en Colombia. Y pues digamos esto pues llevó a que existiera una presión, hay una presión, es como una olla presión social que nosotros veníamos un poco calentando desde noviembre de 2019 como región, que se paraliza por los cierres de los países, y que en algún momento pues podríamos tener ese riesgo de volver a explotar. Creo que
Probablemente una de nuestras mayores fortalezas fue tener los programas de transferencias condicionadas. Eso nos hizo repensarnos también en respuestas que tienen que ver con ingreso básico no universal. Creo que, como el profesor Oscar también lo mencionó, tenemos que movernos hacia un ingreso básico universal para que eso nos vuelva a pasar, y que como región también aprendimos que podemos incluir el sector informal. El sector informal siempre ha estado por fuera de muchas de las atenciones y en este momento nos movemos rápidamente en muchos países. Incluso hay un ejemplo en las islas en el Caribe en el que particularmente lo que hizo el gobierno fue mover a sus empleados del sector turístico, formal e informal, a los hoteles, pagarle a los hoteles y entonces garantizar, digamos, que no hubiera como la presión sobre el pago de los arrendos. Eso creo que es todo lo que tengo que decir por el momento y pues esperando en respuestas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Andrea. La verdad, doctora Andrea Franco, su presentación da información adicional, bastante bien sistematizada, más que pertinente y debo decir también que muy preocupante. No es que no lo sepamos, no es que no lo hayamos leído o visto en algún otro documento, en algún otro análisis o diagnóstico, sino que escuchando la hilación de temas con la asociación de relaciones y realidades que tenemos en América Latina, tal como lo ha señalado la doctora Franco Correa, la verdad que nos da muchos elementos adicionales, no solo para debatir, sino para pensar y tratar de intervenir de mejor manera las realidades duras que tenemos enfrente. Pongo 3 énfasis solo, de manera rapidísima, para que no se nos olviden de lo muy rica que fue la presentación. Nos dice la doctora Franco Correa, pues claro, tenemos un problema de emergencia sanitaria grave, enfrentamos la pandemia, SARS-CoV-2, COVID-19, tenemos que irnos al resguardo domiciliario. Sí, pero nos recuerda también, en un marco en donde muchas de nuestras sociedades de América Latina y el Caribe tienen rasgos estructurales de hacinamiento, de baja cobertura de agua potable, de baja cobertura de colecta, saneamiento, alcantarillado y desalojo de agua residual en las viviendas. Entonces, en esas condiciones, ligadas evidentemente a pobreza y desigualdad social, pues es muy difícil hacer un resguardo domiciliario eficaz, valga la redundancia, saludable y que tenga los efectos que uno espera a escala social. Se generan otros problemas, se generan otras dinámicas y hay ahí la pertinencia de lo que nos dice la doctora Franco Correa, 2 énfasis adicionales. Uno, ella decía, el de la educación de infantes, adolescentes, jóvenes, sobre todo en América Latina y el Caribe, en donde por también las situaciones de desigualdad social, pues no es lo mismo irse al resguardo domiciliario para tener clases, escuela en la casa, si uno no tiene allí la computadora, la tableta, el celular, la conectividad al internet, o lo tiene pero muy débil y se va la señal, se va el sonido, entonces no se puede bien. Y la televisión puede ser un sustituto imperfecto de la educación en línea, la educación por medios como el que tenemos ahora disponible en esta mesa de nuestro seminario internacional. Y entonces, claro que sí, tiene razón cuando dice, bueno, la educación es un reto, incluso no solo ahora, y lo ha sido durante todo el 2020 por la pandemia, sino que lo seguirá siendo en la situación pospandémica, porque tendremos que reorganizar los circuitos escolares, el mejoramiento de la infraestructura de nuestras escuelas, de nuestro sistema educativo. Entonces, como vemos, no solo es el sistema de salud, sino también es el sistema de educación básica, media y superior. Termino diciendo un tercer énfasis, ella dijo muchos, pero yo me quedo con el de la igualdad de género.
Evidentemente, el tema de economía de los cuidados, el desempleo más pronunciado en relación con las mujeres, los embarazos no deseados por hacinamiento y resguardo domiciliario obligado por la pandemia, pues son desafíos también muy serios, muy dramáticos y que a escala ampliada para muchas de nuestras realidades latinoamericanas, pues debe de ser otro énfasis de intervención pública que no debe descuidarse. Muchas gracias. Sin más, le paso ahora la palabra a nuestro tercer y último ponente de esta mesa. Y entonces me da mucho gusto presentarles a ustedes al doctor Andrés Mideros. Él es doctor en Economía y Análisis de Política Pública por la Universidad de Maastricht, economista de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, es maestro en Economía del Desarrollo por Flaxo, Ecuador, y Master of Science en Política Pública y Desarrollo Humano por las Universidades de Maastricht y de Naciones Unidas. El doctor Mideros es socio fundador de la empresa Equidad y Desarrollo Consultores, ha sido consultor internacional, funcionario de Naciones Unidas, actualmente es decano de la Facultad de Economía de la Pontificia Universidad del Ecuador, Universidad Católica del Ecuador. Así que nos da muchísimo gusto contar contigo, Andrés. Qué bueno que te tenemos en la mesa. Y por favor, cerremos con tu presentación y más adelantito pues pasaré a las preguntas para los tres. Muchísimas gracias, Eduardo. Un saludo cordial a Andrea, a Oscar. Un placer compartir este panel con ustedes. También un saludo y un agradecimiento a Víctor, Marco, Nenetzel, a Roberto Escalante de Udual también por este evento que da cuenta de una necesidad de pensarnos regionalmente también para lo que viene en términos económicos, sociales, con los efectos de la COVID-19, ¿verdad? Voy a compartir mi presentación en la cual haré una entrada que espero sea complementaria frente a lo que ya manifestaron Oscar y Andrea, desde las perspectivas de los impactos económicos y sociales que hemos visto en el Ecuador y que sin duda las podemos también relacionar con lo que está pasando en otros países de la región, ¿verdad? Y sí quiero poner un contexto en términos del caso Ecuador, ¿verdad? Lo que vemos en la pantalla son los datos del Producto Interno Bruto por habitante del PIB per cápita desde que hay data disponible. El Banco Central del Ecuador se crea en 1927 y desde ahí tenemos las cuentas nacionales que nos permiten dar estos datos, ¿verdad? Y que nos van relacionando algunos momentos de la historia económica del país y que tienen relación con la región. Primero, una inserción al mercado internacional y con el cacao en el siglo XIX y luego con el banano, más tarde con el petróleo, es decir, siempre una inserción en la economía internacional a través de la extracción y exportación de bienes primarios, ¿no? Y que son altamente volátiles también y que por eso los ciclos económicos propios se van generando también con las dinámicas globales, generando una vulnerabilidad. Y bueno, cacao en el siglo XIX, banano ya a mediados del siglo XX, el boom del petróleo, como lo llamamos en la historia económica del país en los años 70, las décadas perdidas, que aquí en esta gráfica es absolutamente claro por qué se llaman así, pues porque no pasó absolutamente nada en términos de aumento de la producción. Tuvimos en el caso ecuatoriano un segundo boom del petróleo con los altos precios que se vivieron entre el 2007 y el 2014, sobre todo los altos precios del petróleo, que finalmente permitieron mucha inversión pública en el caso ecuatoriano y un crecimiento importante del PIB, así como de los servicios públicos. Pero que a partir del año 2014, que empieza la caída del petróleo, que se aprecia el dólar, el Ecuador es un país dolarizado y eso nos genera también ciertas particularidades, empezamos ya en un nuevo ciclo de crecimiento, ¿verdad? Porque la pandemia de la COVID-19 al Ecuador le pega ahí, le pega con una tasa de crecimiento en el año 2019 del 0,1%, o sea, básicamente nada, estancados. Y en el año 2020 lo que tenemos es ya la estimación de una caída de 9,5% del Producto Interno Bruto, que termina siendo la caída más fuerte que se tiene desde que hay información de cuentas nacionales en el Ecuador. Y lo podemos ver en la gráfica, y lo que vemos en la gráfica es lo que ya se ha dicho, que el impacto básicamente es de
retroceso de una década, en este caso en términos económicos de producción, pero lo mismo, lo propio vamos a ver en términos sociales de bienestar. ¿Qué es lo que podemos ver acá? Ecuador es un país de 18 millones de habitantes, y la contabilidad de muertes en exceso en el año 2020 fue de alrededor de 37,000 personas. Las estadísticas oficiales de muertes por COVID-19 hablan de 15,000, pero hay estas otras cerca de 20,000 adicionales a las cuales no se sabe si fue COVID o fue otra cosa, pero que son en exceso, salen de la tendencia del número de defunciones que normalmente, históricamente, se tiene en el país. Entonces, el único efecto o shock externo que existió en el año 2020 fue la COVID. Entonces, llegamos a cerca de 40,000 muertes en el año 2020 en una población de 18 millones de habitantes, ¿no? Que agrava una situación social y de bienestar, como podemos ver en estos otros datos que quiero compartirles. Ya teníamos un 27% de desnutrición crónica, y un efecto que pasó con la COVID es, en primer lugar, de una encuesta que corrió la universidad, la PUCE, la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, con UNICEF en el país, da cuentas de que el 28% de niños, niñas y adolescentes durante los periodos de aislamiento suspendieron la vacunación propia de la edad de infantes menores de 2 años, si las vacunas normales que tiene que recibir cualquier niño o niña para su desarrollo adecuado, y que, como sabemos, es un determinante y un factor de riesgo que da aumento de la desnutrición, y que, como sabemos, la desnutrición más adelante evidentemente condiciona las posibilidades de desarrollo y de oportunidades que tienen estas personas a lo largo del ciclo de vida, ¿no? Entonces hay un impacto que se da en el corto plazo, pero que va a tener implicaciones en estas cortes, en estas personas, en estos niños y niñas, en la medida en que van creciendo. Es decir, más allá, cuando pensamos la reactivación y la salida de la crisis económica, social y sanitaria de la COVID-19, lo que tenemos que ser conscientes es que muchos de los efectos son permanentes, son de mediano y largo plazo si no actuamos. Esto se agrava, además, porque cuando vemos los niños y niñas de un poco más de edad, en edad escolar, el Ministerio de Educación nos dijo que el 70% de niños y niñas en las instituciones públicas no tenían internet. Y lo que sabemos es que cerca del 85, entre el 85 y 89%, 89% en los hogares más pobres, 85% en los hogares más ricos, acceden a la educación a través de un teléfono. Y aquí estamos también en este panel investigadores y educadores, ¿verdad? Entonces sabemos que la educación a través de un teléfono deja muchas preocupaciones en cuanto de los logros de resultados de aprendizaje que se puedan llegar a tener. Sumemos un elemento más en la infancia, en la niñez y la adolescencia, y es que de esta encuesta también hemos visto que entre el 33 y 53% de niños y niñas han reportado sentirse tristes o sin ánimo o con cualquier otro tipo de estrés en su edad, ¿verdad? ¿Qué implica esto y qué preocupación tenemos desde el Instituto de Investigaciones Económicas en la PUCE? Es que estos impactos que estamos viendo en la primera infancia, en niños y niñas, en adolescentes, a la larga lo que va a generar es un aumento también de los índices de desnutrición, ¿verdad? Suben los riesgos de desnutrición crónica, después de bajos logros en resultados de aprendizaje, y cuando las personas, los adolescentes llegan a edades críticas como son los 15 años o como son los 17 años, la deserción escolar de estos niños y niñas va a ser mucho más alta a la medida que avanzan en su ciclo de vida. Y eso sabemos que implica en términos económicos menor acumulación de capital humano y posibilidades de desarrollo endógeno para el futuro, además de una privación de derechos y de libertades propias de las personas. Entonces ahí hay un efecto del COVID que quizás por las emergencias de atención sanitaria no se han logrado atender de la manera que se debería. Ya las cifras oficiales que ha presentado el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos nos da cuenta que el indicador de pobreza monetaria subió al 32% cuando a diciembre del 2020, cuando a diciembre del 2019 estaba en el 25%. Esta subida de 7 puntos porcentuales, de la misma manera, es un retroceso de una década en términos de logro de reducción de la pobreza y por ende un condicionante también para lograr objetivos de desarrollo.
Hemos visto también que el índice de Gini, que mide la desigualdad, incrementó de 0,47 a 0,50 entre el 2019 y el 2020, además de otros indicadores que estaban ya ahí presentes de la violencia contra las mujeres en el 65% de ellas. Un indicador que a mí personalmente siempre lo pongo porque es espeluznante y tenemos que hacer algo frente a eso. En el caso del Ecuador, en 2019, hubieron 1.816 bebés nacidos de madres de menos de 14 años, es decir, de niñas que fueron violadas y se convirtieron en madres, ¿no? Y es algo que ya estaba ahí en el 2019 y lo que hemos visto a través a lo largo de la pandemia también son casos de violencia contra niñas y contra mujeres que han aumentado y que también poca reacción hemos podido tener. En términos de producción y empleo, en el caso ecuatoriano, si la población es de 18 millones, la población económicamente activa, la PEA, bordea los 9 millones de personas, ¿verdad? Mayores de 15 años que están buscando empleo, la PEA. Y de esa PEA de 8 millones, lo que tenemos es 776,000, más de medio millón, ¿verdad? Que salió de la población económicamente activa a la inactividad, en términos de los registros de las estadísticas laborales. Pero sabemos que esa inactividad que se llama en las estadísticas laborales no es irse a la casa a rascarse la cabeza, ¿verdad? Es ir a hacer trabajos no remunerados, trabajos de cuidados y otro tipo de actividades que no son ni valoradas por la economía ni protegidas por las instancias de la seguridad social y la protección social correspondientes. Y eso es cerca de medio millón de personas, sobre todo mujeres y jóvenes. Tenemos otro medio millón de personas en el desempleo y tenemos más de la mitad de la población ocupada en condiciones de subempleo, ganando menos del salario básico. Ya había mencionado la caída del PIB del 9,5%. Y aquí, como en la economía siempre tenemos unos objetivos que son de bienestar, hay unas restricciones. El déficit fiscal en el caso ecuatoriano alcanzó los 6.900 millones de dólares, que eso para el tamaño de la economía del Ecuador, que es alrededor de 100.000 millones, estamos hablando de un déficit de 7 puntos del Producto Interno Bruto que se tienen que hay que solucionar de alguna forma, ¿verdad? Y que ponen también las restricciones frente a la capacidad que se pueda tener para reaccionar frente a las necesarias políticas sociales y políticas económicas que demanda la crisis en la que estamos viviendo. Vale señalar también para el contexto ecuatoriano y sus particularidades que además de ser una economía dolarizada, que por ende no tiene la capacidad de emitir moneda para hacer un impulso fiscal directamente, por ser dolarizado, además sufre de otro tipo de restricciones en términos del comercio internacional. Así está la demanda interna en el Ecuador, el consumo de los hogares, la inversión, el gasto, ¿verdad? Para sumar el PIB habría que sumar exportaciones y restar importaciones, C más I más G más X menos M para los y las economistas. Y estas las caídas por trimestre en el año 2020. El consumo cae, la inversión cae y el gasto público cae. Lo que sabemos es que este es sobre todo decisión y capacidad de financiamiento, mientras que esto responde a distintos incentivos. Y lo que vemos es una contracción del ingreso de las personas, una caída del empleo brutal. Por ende, si cae el empleo, cae el ingreso de las personas. Si cae el ingreso, cae el consumo. Si las personas no consumen, quiere decir que no compran. Si no compran, quiere decir que las empresas no venden. Si las empresas no venden, no ganan. Y si no ganan, no invierten. Y entonces despiden personas, ¿verdad? Entonces el círculo vicioso que esta crisis ha generado, que ya se ha dicho muchas veces, una crisis tanto de oferta como de demanda agregada. Y estamos en este círculo vicioso y por eso es que incluso Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, promueven estímulos fiscales que se puedan realizar y que es el tema de discusión. El tema ecuatoriano, la otra restricción que tiene también el país es que está en medio de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional con una serie de condicionalidades de austeridad fiscal y de recorte del gasto público. Entonces, está en esta disyuntiva de cómo hago estímulo fiscal si no tengo capacidades, poder de señoreaje y de emisión de moneda, y por el otro lado, el Fondo Monetario Internacional, que es el que me está financiando, no me deja aumentar la inversión pública, sino que me pide que la recorte. Entonces, que es absolutamente contradictorio. Y ahí hay un elemento del financiamiento para salir de esta crisis que hay que ponerlo en discusión, porque lo que se está proponiendo es que el gasto público, bien focalizado, con transparencia y todo lo demás, eficiente y equitativo, sea un gran impulsor de poner dinero en el bolsillo de la gente para que la gente consuma, porque cuando la gente consume pan, la panadería abre, y para la panadería para abrir le llama al panadero para que hornee el pan, entonces generamos un
círculo virtuoso que nos permita la reactivación. Y la discusión de política económica está justamente aquí. ¿En qué hacemos o de qué manera podemos hacer este tipo de estímulos fiscales en las economías latinoamericanas? Y Ecuador además es dolarizado, pero América Latina en general ya tiene unos niveles de endeudamientos y de poco espacio fiscal existente. Pero tenemos que hacerlo, porque si no los escenarios son complejos. La recuperación del nivel económico del 2019 se estima que tomará 5 años en un escenario optimista para el caso del Ecuador y 10 años por lo menos si nos ponemos más pesimistas. Algunos elementos adicionales que ya se mencionó, la importancia de la informalidad en América Latina y cómo ante crisis sobre todo tenemos que regresar y tener políticas claras para la informalidad, que no es solo la formalización, porque la formalización no pasa de la noche a la mañana, sino que cuando hay un shock externo de crisis económica tenemos que actuar sobre la informalidad laboral para reactivarla y para proteger el bienestar de estos hogares. Y lo que podemos ver, estos sectores que están en rojo, ahí señalados, del 5, 6, 7 y 8, que los pueden leer, ¿verdad? Son sectores que tienen tasas de variación anual del valor agregado bruto, o sea, caída de la producción sectorial de menos 12%, menos 10, menos 16, menos 14. Son los sectores más golpeados y que coinciden ser que son los sectores con mayor intensidad en mano de obra. Entonces, la crisis pegó y hemos dicho muchas veces, el virus nos puede enfermar a todos y a todas por igual, no discrimina, cierto, pero es distinto asumir el aislamiento cuando uno tiene comodidades adecuadas en su hogar y tiene posibilidades de teletrabajo, y otras es cuando vive en hacinamiento y vive del diario en el comercio informal. Es distinto. Entonces, la realidad para enfrentar la pandemia no es la misma. Y acá, aún más, porque la pandemia pega a las industrias que son más intensivas en mano de obra, por ende en trabajadores, mientras que otras industrias, en el caso ecuatoriano, la banca privada reportó ganancias en 2020 del orden de 200 millones de dólares. Las grandes cadenas de supermercados de venta de alimentos reportaron aumento de ventas en el 2020 frente al 2019. Y claro, el pequeño comerciante, en Ecuador decimos el vecino o la vecina de la tienda, el casero o la casera del mercado, ¿verdad? No está en las aplicaciones de delivery a domicilio, no está. Y la política pública no tuvo la capacidad de activarse para poder activar esos comercios informales y de cercanía, circuitos cortos de producción y comercialización, sino que finalmente lo que cayó es que la crisis pegó más duro, además, en el trabajo frente al capital, si lo vemos desde un punto de vista de la distribución primaria del ingreso, ¿verdad? Y pega también en sectores profesionales y en sectores de servicios. Y este sector de servicios, lo vamos a ver en la siguiente lámina, me paso acá, es altamente feminizado. Concentra en tercer nivel la mayor cantidad de las actividades de empleo asalariado que hacen las mujeres. Y eso sobre todo trabajo remunerado del hogar, el empleo doméstico, ¿verdad? Y ahí las inspectorías del trabajo también en términos de política pública poco funcionaron, al punto que ahora se empieza a escuchar ya desde evaluaciones cualitativas casos de trabajadoras remuneradas del hogar que durante el aislamiento se quedaron aisladas en la casa del patrón y la patrona y recién meses después fueron a poder ver a sus hijos y a sus hijas en su propio hogar. Y sobre eso poco se habló el año pasado, al menos en el Ecuador, y ahora empiezan recién a salir este tipo de realidades que se han dado. Me regreso para arriba al tema de agricultura. El tema de agricultura es informal. Concentra el 32,6% del empleo en el Ecuador, pero de ese 32,6, el 29,3, cerca del 99% es informal. Y lo que se tuvo es justamente eso. Si bien la pandemia no paralizó la agricultura, como en la parte productiva, sí que afectó la comercialización y el consumo. Porque el pequeño productor, el campesino, la campesina, no es que llegaba directamente a los hogares, porque los mercados se paralizaron. Los que pudieron adaptarse con cadenas logísticas y de distribución de alimentos fueron sobre todo las grandes cadenas de comercialización de alimentos que ganaron en 2020. Vemos los mismos sectores, 5, 6, 7 y 8 que les mostraba, y que además de ser los más golpeados y que son intensivos en mano de obra, por ende, afecta más a los trabajadores, son informales, son feminizados y es donde se absorbe la mano de obra de los jóvenes y las jóvenes. Entonces, ahí es que se van dando esos incrementos de desigualdad que hemos visto también en la data macro. Es porque la crisis pegó más al trabajo y dentro del trabajo a la mujer
y a los jóvenes y las jóvenes, ¿verdad? Y vemos los elementos de desigualdad que se han ido dando en el tiempo. Para ir terminando, simplemente señalar algunas prioridades que están claras, es el tema de la liquidez, la sostenibilidad fiscal, la necesidad del cambio estructural, que me ponen 4 desafíos en esta última lámina. En primer lugar, es indispensable un acuerdo internacional para el acceso y libre producción de vacunas. Es indispensable también unos nuevos acuerdos internacionales para el financiamiento del desarrollo, una reforma a las instituciones de Bretton Woods, del FMI y el Banco Mundial. A lo nacional son los pactos fiscales para sostener servicios públicos y además pensarnos una inserción estratégica internacional que requiere equilibrar algunas cosas. Para América Latina, desde mi perspectiva, una integración regional que permita corregir elementos de dependencia en los procesos de desarrollo como región, pero a lo interno de cada nación son temas de descentralización política y económica hacia circuitos cortos de producción y consumo. Muchísimas gracias por su atención a todas y todos. Muchas gracias, Andrés, doctor Andrés Mideros Mora. La verdad que muy documentada e interesante la presentación que nos ofrece Andrés, y evidentemente hace alusión a muchos puntos cruciales. Quiero quedarme con uno en particular para ir también abreviando en el tiempo y dar paso a las preguntas, pero esta idea que no por repetida y cierta además es menor. Es una idea que debemos de tener allí en el centro de nuestros argumentos y diagnósticos. Se trata, como bien lo dijo Andrés Mideros, de un círculo vicioso en el que estamos. Y tenemos que romper ese círculo vicioso. Y el problema, la pregunta es cómo hacerlo, cómo romper. Él da algunas pistas, él da algunas recomendaciones. Pero entonces este círculo vicioso en donde las trayectorias observadas ya, pero también las tendencias en curso y las expectativas de escenarios futuros sobre consumo, inversión, ingresos de los hogares y la repetición desfavorable de este circuito de menor consumo, menos ventas, menos ganancias, menos reinversión, menos actividad productiva, por lo tanto menos contratación de mano de obra, más desempleo, menos ingresos. Lo dijo muy bien Andrés, este círculo vicioso, cuando él identifica esta, digamos, secuencia básica de cómo entendemos macroeconómicamente el PIB, pues ahí tenemos una, no la única, pero sí una solución, que no es otra más que la política fiscal. Él hace énfasis, no digo que haya sido el único argumento, pero hace énfasis en la necesidad de repensar qué estrategias para redefinir política de ingresos. Pueden ser impuestos directos o impuestos indirectos, pueden ser ingresos no tributarios, puede ser endeudamiento, pueden ser muchas otras estrategias de ingresos públicos para fondear y financiar el consumo, la inversión en micros, pequeñas empresas, empresas medias, mercados que conectan circuitos importantes de proveedores y cadenas de producción hacia adelante y hacia atrás de la cadena productiva, etcétera. Entonces, cuando él plantea que si no hay espacio fiscal o no hay mucho, ¿sí? Yo creo que el mensaje es que hay que crearlo. Si no hay, hay que crearlo. Y hay que crearlo con política de intervención. Y si uno dice, estamos ante un problema o un conjunto de problemas públicos muy serios, muy dramáticos, pues es el momento de hacer diseño e implementación de política contracíclica. Y entonces hay que hacer el espacio de la política fiscal para redefinir no solamente los montos de gasto y los expedientes del gasto público, sino también preguntarnos cómo vamos a fondear ese gasto creciente para asumir los problemas y resolverlos de los sistemas de salud, los sistemas de educación, los sistemas de prevención a la inseguridad social, etc. Entonces, sí, hay que romper ese círculo vicioso. Creo que tenemos mucho material para seguir pensando a partir de esta mesa. Les agradezco muchísimo
tanto al doctor Andrés Mideros, a la doctora Andrea Franco, al doctor Oscar Martínez, sus presentaciones. Tenemos muchas preguntas, lo cual me entusiasma, pero estamos en la imposibilidad de leer todas y menos aún de responder todas. Entonces, con este muy honroso y entusiasmante papel que me toca jugar de moderador, pero también ingrato para ustedes, porque pues seleccionaré solo una pregunta para cada uno de nuestros ponentes, nuestra ponente, y no haré justicia, por lo tanto, a la diversidad de inquietudes. Pero creo recoger en una sola para cada uno al menos 2 o 3 de las que se han planteado para ellos. Y si quieren, en el mismo orden de las presentaciones. Entonces yo le diría, voy a leer las 3 preguntas y luego solo les doy la palabra para que ustedes las vayan respondiendo. Al doctor Oscar Martínez le preguntaríamos, recogiendo inquietudes de nuestros colegas que nos siguen, dado que hizo énfasis en el asunto de la comorbilidad asociado a complicaciones y muertes adicionales por COVID, dada esa comorbilidad, preguntan si hay efectos adversos o no, con evidencia científica de por medio, claro, acerca de las vacunas. Si las diferentes vacunas que están disponibles tienen problemas asociados a esa comorbilidad por resolver el tema de COVID, si podría haber complicaciones con esas comorbilidades. En el caso de la doctora Andrea Franco, yo recogería del público lo siguiente: ¿cómo hacer una mejor política de salud en términos de inclusión, en términos no discriminatorios, que no propendan hacia mayor desigualdad, y simultáneamente cómo transitar hacia un modelo denominado o conocido como Educación 4.0? Y en el caso de Andrés Mideros, yo te preguntaría, Andrés, recogiendo también preguntas del público, ha inquietado mucho este tema de economía de cuidados y de trabajo doméstico y de economía de género, todo eso junto, pero yo diría lo siguiente: ¿cómo redefinir para visibilizar de mejor manera esta dimensión de la economía de los cuidados que son no remunerados vis-a-vis lo que sí es trabajo doméstico remunerado, y cómo hacer una estrategia de menor desigualdad, mayor inclusión y recuperación paulatina en esos ámbitos? Si vamos respondiendo, por favor, Oscar, luego Andrea, luego Andrés. Muy amables. Bueno, me hicieron una pregunta muy complicada, porque, a ver, tenemos que tomar en cuenta varias cosas. Primero, que el proceso de vacunación, estamos, pero años luz de que haya un porcentaje amplio en los países de América Latina y del mundo con gente vacunada. Israel y otros países son los que llevan los porcentajes más altos, pero ni siquiera han llegado a porcentajes elevados. O sea, como tal, ese es un primer aspecto que tenemos que tomar en cuenta en el aspecto de gobernanza global de lo que está pasando con las cuestiones de las vacunas. Por tanto, sabemos por los medios de algunos casos de personas precisamente que han tenido efectos adversos la vacuna, pero como tal, todavía no hay la evidencia científica que diga contundentemente que o tales tipos de vacunas afectan a tales tipos de comorbilidades y por tanto producen muerte. Todavía no podemos, llegamos a ese punto contundente de decirlo. Una cuestión de causalidad no podemos decirlo. Sabemos que hay casos que precisamente estaban muy relacionados,
con enfermedades subyacentes, y que pasa un caso en miles de gentes como tal, pero no puedo ser contundente en decir que sí, que efectivamente la vacuna causa tales reacciones. En realidad, creo que tendríamos que ver en los siguientes meses y en el siguiente año y probablemente en los siguientes años los efectos que la vacuna misma va teniendo, como tal, como efectos no esperados o secundarios. Pero en ese punto de la historia, primero necesitaríamos que la vacuna pueda llegar a una mayor cantidad poblacional, y eso yo quiero poner el énfasis más en eso. O sea, es todo un reto en cuestiones de producción, distribución, y los países de América Latina y en el caso mexicano tenemos un problema bastante complicado. Sé que están llegando las vacunas a todos los países, muy a cuentagotas y todo, pero ahorita por lo mientras cada país tiene su distinta política de cómo está el proceso de distribución. En el caso de México, con los grupos vulnerables, los médicos, el personal médico, los adultos mayores, pero estamos todavía muy lejos de saber efectos secundarios de la vacuna con comorbilidades, y sobre todo que hayan los estudios así contundentes al respecto. Entonces no podría yo decir como tal afirmar o confirmar esto, ¿no? Muchas gracias, Oscar. Por favor, Andrea. Bueno, gracias, maestro. Bueno, frente a la primera pregunta, porque realmente son como dos preguntas bastante diferentes. Entonces, sobre la primera, yo quisiera como llamar la atención a que tenemos que dejar de hacer políticas sectoriales y concebir los ejercicios de política pública como la política de salud y la política de educación y la política social. Creo que desde 1979, lo que tiene que ver con el modelo de salud, conocemos perfectamente bien el modelo de los determinantes sociales de la salud. Entonces, si bien es cierto, podemos probar que la mayoría de las personas que se enfermaron gravemente y la mayoría de las personas que, digamos, lastimosamente fallecieron, estaban en los quintiles más bajos. Esto tiene unos efectos sociales detrás muy fuertes. Viene el tema de la nutrición, viene el tema de las condiciones de salud y el acceso en las casas, pero adicionalmente el que se hayan visto forzados a tener que salir a trabajar, a movilizarse en transporte público, no tener los medios adecuados para cuidarse, mantener el distanciamiento. Eso es específico en el caso, digamos, de los migrantes. Como no están, por lo menos en el caso de Colombia, hasta ahora estamos hablando de una formalización, no estaban formalizados, su sector era o la informalidad o la construcción, no tenían los elementos adecuados porque no se cumplen con la ley que solicita para el tema de bioseguridad, porque no están dentro del sistema regularizado. Entonces, por eso digamos que esta población es tan importante en este tipo de intervenciones. Entonces, mi llamado es más no pensar una política en salud. Creo que el 90% del año nos preocupamos muchísimo por la salud y entonces descuidamos todos los elementos alrededor que son complementarios para garantizar una adecuada vida digna, sana, saludable y disfrutarla, sino también empecemos a pensar en educación, que me lleva a la segunda pregunta, pero ya voy para eso, y además en cómo están respondiendo nuestros sistemas de protección social y cómo están respondiendo nuestros sistemas de manejo social del riesgo, donde muchas de las familias se vieron abocadas a vender lo poco que tenían, sus pocos activos que tenían para poder comer. En el caso de Argentina, que es el único país que conozco, se hizo una encuesta, y en esa encuesta que tiene estos datos, por eso digamos no lo mostré y no se generaliza, el 30% de los hogares dejaron de comer 2 de las 3 comidas al día. Entonces, esto tiene unas implicaciones en términos de ingresos. Entonces, si vemos cada sector por su lado desarticulado, entonces estamos perdiendo lo que se necesitan de las políticas, que es una coordinación, una interlocución, unos ejercicios de articulación muy fuertes. Entonces, si uno, por ejemplo, lo mira desde el tema laboral, entonces las mujeres en los hogares, ¿qué pasó con los centros, digamos, aquí en Colombia llaman los centros especializados de atención para la educación inicial? Entonces, estuvieron cerrados y están todavía cerrados la mayoría de ellos, lo cual obliga, digamos, a las mujeres a tener que estar pendientes de sus hijos, les causa estrés, afecta su salud y además afecta su desempeño laboral, ¿no? Entonces, ¿cómo no se puede ver una política de salud, sino una política que sea integral? Una política que integre, digamos, todos los sectores y la articulación de un sector con el otro. Y empezamos a tener entonces los pequeños focos poblacionales en los que tenemos que invertir.
voy a la segunda pregunta, y esa es una pregunta muy difícil. Es una pregunta que además como educadora y representante, digamos, de una universidad, es la gran problemática en la que nos estamos enfrentando. Y es cómo tenemos que dejar de estar en estos grandes tanques de pensamiento aislados del resto de la sociedad. Y es cómo empezamos a incluir dentro de nuestra práctica la práctica en los ejercicios en el salón. Yo sé que se habla mucho, digamos, con toda la cuarta revolución industrial, se ha hablado que el 60% de los trabajos que tenemos hoy son trabajos que vamos a perder, porque van a terminar siendo automatizados. Entonces, ¿cómo empezamos a transformar la educación que damos? ¿Cómo nos transformamos nosotros como profesores? ¿Cómo se transforman las universidades para obligar que cualquier tipo de análisis teórico lleve a un relacionamiento práctico, a unas habilidades blandas, a una posibilidades de educación postgradual, ejecutiva, diplomados, especializaciones que sean rápidas para actualización de nuestros egresados y que lleven, digamos, a que las empresas puedan, digamos, responder fácilmente a este tipo de retos. ¿Qué descubrimos nosotros como región con esta pandemia? Algo que Alibaba descubrió en su momento con SARS, la primera versión, que ocurre solamente en China y en los países asiáticos. Estamos descubriendo que los pequeños negocios tenían que digitalizarse. En lo social, ¿qué descubrimos? Descubrimos que si no tenemos a la población bancarizada, va a ser mucho más difícil lograr llegarles. Entonces, llegar con un mercado con perecederos es más difícil que enviar dinero. Entonces, digamos, como estos son los aspectos que empezamos a descubrir de nuestra estructura de política social y también de la forma que como universidades tenemos que empezar a pensarnos de incluir a las empresas, incluir más el tema de emprendimiento, el fortalecimiento y las habilidades. Muchas gracias, Andrea. Por favor, le pediríamos ahora a Andrés si nos responde. Muchísimas gracias, sí, gracias por la pregunta, Eduardo, y por transmitir la pregunta, Eduardo, y a las personas que las han hecho también. El tema de la economía del cuidado toma nuevas relevancias. Hemos visto que muchas de las estrategias justamente para poder asumir la pandemia, el aislamiento y demás, además de los temas de la informalidad, de la necesidad de digitalización y todo eso, que está clarísimo que hacia allá tenemos que actuar urgentemente, es que muchos hogares respondieron también regresando a estas actividades no remuneradas que las categorizamos como de informalidad. Incluso hemos visto flujos del urbano a lo rural. Mucha gente regresó a lo rural, al campo, a su yacta y a cultivar. Y en lo urbano muchos huertos urbanos han desarrollado en este último año. Entonces ahí hay una serie de actividades no remuneradas que se van dando y que tenemos que revalorizarlas. El tema del cuidado en particular, que además está feminizado, directamente ya por lógicas de imposición social, patriarcales y machistas. Es lo mismo, tenemos que visibilizar primero, o sea, que existe, que está ahí, ¿verdad? En el caso ecuatoriano se ha calculado con las cuentas satélites que aporta cerca del 12% del Producto Interno Bruto. Es una barbaridad. Primero visibilizarla, después reconocerla entonces y protegerla. Ya, sí, difícilmente podemos hablar que vamos a establecer un salario y demás, pero estrategias como la renta básica universal también tienen su fundamento justamente en esto, en que las personas nos podamos dedicar libremente a realizar las actividades que queramos hacerlas, ¿verdad? Y entre esas también está el cuidado. 1, 2, protegerla y darle igualdad, que no es una imposición social quien se dedica al cuidado. Claro que alguien tiene que dedicarse al cuidado, pero no tiene por qué estar cargado eso en las mujeres, y en la pandemia hemos visto que la carga ha sido doble y ha sido triple. Recientemente leí un artículo publicado en Estados Unidos que incluso en la academia las publicaciones de papers de hombres se disparó y la de las mujeres cayó. Pues, ¿qué pasó? Que en casa los hombres investigadores y académicos tuvimos más tiempo en casa para estar escribiendo y las mujeres menos. O sea, hay todas esas cosas que están detrás que tienen que ser protegidas. Que los regímenes de protección social y de seguridad social también tienen que garantizar socialmente que quien sea que se dedique a las actividades de cuidado esté protegido o protegida también frente a estas actividades. Esa sería mi respuesta: visibilizar, reconocer y proteger como una actividad económica que genera valor social.
y que tiene que estar, en este caso, debidamente valorizada. Y evidentemente eso nos lleva a pensar más allá, por fuera de la caja de los funcionamientos de las economías únicamente de mercado, y entender que las economías sociales, y esto es parte de las economías sociales que históricamente siempre ha funcionado, están ahí, y que ante una crisis como la que hemos vivido y que seguramente, se dice, vendrán otras, tenemos más bien que protegerla y hacerla mucho más fuerte. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Andrés. De verdad que ha sido 3 presentaciones estupendas y las respuestas muy claras. Espero que les haya parecido lo mismo a quienes nos han sintonizado, nos han acompañado en esta tercera mesa de nuestro seminario internacional Pandemia, Recesión Económica y Políticas. Pues sin más, con esto cerramos y le cedo la palabra ahora a Víctor Castañeda de nuestra Secretaría de Desarrollo Institucional de la Universidad Nacional Autónoma de México, para que seguramente nos informe lo que sigue, no necesariamente hoy, pero sí mañana, según entiendo. Por favor, Víctor. Muchísimas gracias, maestro Eduardo Vega. Le quiero agradecer muchísimo la moderación de esta mesa. Y agradecemos, por supuesto, a nuestros ponentes, doctor Andrés Mideros. Muchísimas gracias. Doctor Oscar Martínez, de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Muchas gracias. Y doctora Andrea Franco Correa, de la Universidad La Salle de Colombia. Les agradecemos muchísimo el tiempo y dedicación para esta mesa y le informamos a la comunidad que nos sigue por las redes sociales, que el día de mañana será la 4ª mesa y la última de este seminario internacional. La mesa se titula Desafíos para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible en el marco de la pandemia SARS-CoV-2/COVID-19. Nos acompañarán académicos del Instituto Nacional de Salud Pública de México, de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y de la Universidad Nacional Autónoma de México. Les agradecemos a todas y a todos ustedes la gentileza de su atención y les deseamos que tengan una excelente tarde. Por mi raza, hablará el espíritu.